Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Un saludo muy especial a todos mis suscriptores, una bienvenida a todos mis nuevos suscriptores. Em, Gracias por escuchar mis videos. El tema de hoy, por favor escuchen el video hasta el final porque es muy importante para que entiendan cuál es el mensaje de este video. Y pues voy a ir directamente a la palabra de Dios, a exactamente los 4 evangelistas del Nuevo Testamento. Voy a tratar lo referente a dentro de los 4 evangelistas, todos mencionan el mismo tema de cómo se produjo el arresto de Jesús. Cuando fueron a arrestarlo, cuando Judas lo traicionó, que lo entregó con un beso, todo eso que ustedes ya lo saben, pero quiero analizar directamente qué dice cada evangelista en ese exacto momento de la historia sagrada, para que ustedes vean. Aquí van a ver algunas pequeñas diferencias, pero sobre todo va a haber coincidencia en lo principal de ese momento del arresto de Jesús, ¿verdad? Entonces, para eso, pues por favor tomen nota, es muy importante que me sigan. Voy a leerles textualmente cada cita bíblica para que ustedes, pues, capten la idea bien, porque es que a veces nosotros leemos la palabra de Dios y como que quedamos en la misma, ¿verdad? Entonces, voy a ir primero a San Mateo. En San Mateo vamos a ver capítulo 26, el versículo 47, que precisamente dice, arrestan a Jesús. Todavía estaba, perdón, primero, palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces, textualmente, versículo 47. Todavía estaba hablando de Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas el traidor les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que acercándose a Jesús le dijo, buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le contestó, amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también a espada morirán. ¿No saben que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría a mí mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplían las escrituras? ¿Qué dice que debe suceder así? Entonces, bueno, continúo. Enseguida Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las escrituras. Entonces, en aquel momento, todos los discípulos dejaron solos a Jesús y oyeron. Analicen bien cada capítulo que voy a leer, ¿ok? Porque sucedió en el mismo momento de la historia sagrada. Ahora vamos a ver San Marcos. San Marcos capítulo 14, versículo 42, igualmente trata del arresto a Jesús. Todavía estaba hablando de Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, ese es, arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Así que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Ok. Ahora bien, el mismo punto de la historia según San Lucas. Vamos a San Lucas en capítulo, San Lucas, capítulo 22, versículo 47, que también dice, arrestan a Jesús. Todavía estaba hablando de Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los 12 discípulos, iban a la cabeza. Este se acercó a besar a Judas, pero Jesús le dijo, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Los que estaban con Jesús, al ver lo que pasaba, le preguntaron, Señor,
Señor, atacamos con espada y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo, déjenlo ya, basta. Y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que han venido a llevárselo. ¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no trataron de arrestarme, pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Ahora vamos, el mismo punto de la historia, el mismo momento de la historia, pero ya narrado por San Juan. Es el capítulo 18, versículo 1 en adelante. Lo voy a leer completo. Arrestan a Jesús. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo Cedrón. Allí había un huerto donde entró Jesús con sus discípulos. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar porque muchas veces Jesús se había reunido con ellos, con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo, enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, salió y les preguntó, ¿a quién buscan? Ellos le contestaron, a Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús le dijo, yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Y ellos repitieron, a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez, ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho. Padre, de los que me diste no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, escuche, que tenía una espada, sacó la espada y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro, vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Muy bien. Entonces, un momento de la historia muy importante por el cual quise yo precisamente hacer este video. Vamos a ver la diferencia, unas pocas pero muy importantes diferencias que hay sobre este punto de la historia en los 4 evangelistas. A ver, ¿qué concluí? Primero, en San Mateo, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada. Él no dice quién fue el que sacó la espada. Y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Está diciendo la identidad, o sea, está diciendo quién era a quien le cortó la oreja, ¿cierto? No dice ni qué oreja, ni el nombre de la persona a quien le cortó la oreja, pero sí dice al criado del sumo sacerdote. Al criado del sumo sacerdote es una identificación de la persona, ¿verdad? Ahora bien, San Marcos, igualmente, uno de los que estaban allá sacó su espada y le cortó una oreja. No dice qué oreja, no dice quién fue el que sacó la espada, pero sí ratifica que fue al criado del sumo sacerdote. Es una forma de identificación, el cargo que ocupaba la persona, el criado del sumo sacerdote. Ya se sabe a ciencia cierta que era un criado de una persona notable en la comunidad, ¿verdad? Pero no dice el nombre de ese criado, ¿cierto? Y aquí especifica que le cortó la oreja, ¿sí? Pero no dice cuál, ok. San Lucas, pongan atención, dice, uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, tampoco dice quién, que le cortó la oreja derecha. Aquí sí está especificando qué oreja fue la que le cortó, ¿cierto? ¿Y a quién? Al criado del sumo sacerdote. Y lo más importante de este evangelio de San Lucas, que es el tema de mi video, también como parte del tema de video, es que Jesús le tocó la oreja y lo sanó. Mire qué parte tan importante que está mencionando San Lucas. Ahora, San Juan, acá dice específicamente quién sacó la espada. Aquí dice, Simón Pedro sacó la espada, no cualquier Pedro, Simón Pedro, o sea, el apóstol, ¿verdad? Para cortar la oreja derecha y especifica y confirma que fue la oreja derecha de Malco.
O sea, cuando hay más de uno diciendo algo es porque ya se confirma ese hecho, ¿verdad? Entonces, cortó la oreja derecha. O sea, ya se sabe que en este evangelista San Juan, el que sacó la espada fue Simón Pedro el apóstol y que cortó la oreja también especifica del criado del sumo sacerdote, pero está diciendo algo más específico, que fue el nombre de ese criado, o sea, Malco. Para muchas personas este nombre tan importante pasa por desapercibido, ¿verdad? Pero más, lo peor aún, pasa por desapercibido el último milagro que Jesús hizo antes de llegar a la crucifixión. O sea, el arresto de Jesús y la crucifixión, no hay en la palabra de Dios ningún otro milagro. O sea que el último milagro, estando vivo Jesús, fue cuando lo arrestaron y que sanó la oreja derecha de Malco, el criado del sumo sacerdote. Muy importante, o sea, entre San Lucas y San Juan se especifica muy claramente algo muy importante en la historia de la Sagrada Biblia, en el Nuevo Testamento, dicho por los 4 evangelistas, ¿verdad? Entonces, ese milagro de Jesús es muy importante. No puede pasar por desapercibido para las personas que conozcan la palabra de Dios. Por eso estoy haciendo este video, ¿verdad? Ahora, este último evangelista también dijo algo muy importante, que lo considero que debo tratarlo también, mencionarlo. El último evangelista dice, o sea, San Juan, que cuando Jesús, cuando fueron los soldados a preguntar quién era Jesús, él dijo, yo soy. ¿Qué sucedió cuando Jesús dijo yo soy? Lo dice San Juan. Las personas que estaban allí, los soldados, echaron hacia atrás y se cayeron cuando Jesús dijo yo soy. Entonces quiero recordarle a los que no lo saben, ¿por qué las personas con esas 2 palabras tan dicientes se echaron para atrás y cayeron al piso? Porque nada más y nada menos, si nosotros vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 14, vemos que allí Dios, o sea, eso es el Nuevo Antiguo Testamento, Dios directamente se identificó como yo soy. ¿Qué nos confirma eso? Que Jesús es el mismo Dios. Jesús se identificó como yo soy. No solo esa vez, sino en algunas otras citas bíblicas, ¿verdad? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento aparece ahí Dios identificado como yo soy. Esto es para los que no creen que Jesús fue Dios bajando a la tierra como hombre, ¿verdad? Allí Jesús se identificó como el yo soy, como el Dios todopoderoso, ¿verdad? Ahora muy bien, entonces, porque lo más importante que yo considero de mi video es el milagro de Jesús, el último milagro de Jesús, estando en vida. Entonces, eso nos lleva también, esta parte del éxodo del yo soy, también nos lleva a lo del milagro, el último milagro nos lleva al primer milagro. Tan pronto Jesús falleció, o sea, el último milagro cuando Jesús sanó la oreja, en el momento del arresto, cuando le sanó la oreja a Malco, y el primer momento, tan pronto Jesús falleció, ¿verdad? Entonces, ese primer momento, también quiero hacerle mención a ustedes, que fue, si vamos nosotros a ver a San Mateo, capítulo 27, versículo 54, recuerden, capítulo 27, versículo 54, tomen nota, allí se dice que San Mateo dice que la cortina del templo se partió en 2, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron, ¿sí? Él dice, literal, esto no es como dirían los protestantes, que esto es simbólico. Los protestantes dicen que esto es simbólico, ¿verdad? Que fue un acto simplemente simbólico, pero eso no fue simbólico. San Mateo dice textualmente, las tumbas se abrieron y muchos resucitaron. De los que confiaban en Dios, y los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron.
Esa mención es breve, pero fíjese tan breve que debería ser, es muy importante tenerla en cuenta, porque es un milagro de resurrección que Jesús hizo, ¿sí? No solo resucitaron, sino que salieron del cementerio y luego de la resurrección de Jesús entraron a la ciudad de Jerusalén. Eso no puede ser simbólico, porque San Mateo lo dijo claramente, lo que pasó. No solo resucitaron, sino que hubo muchos testigos que esos muertos que vieron resucitar entraron a la ciudad de Jerusalén, que muchos atestiguaron ese hecho ocurrido, lo dijo San Mateo, ¿verdad? Y entonces ahí fue cuando Jesús, todas las personas que estuvieron en el momento de la crucifixión de Jesús, dijeron que aceptaron que realmente era el Mesías, ¿verdad? Todos los judíos que no creyeron en Jesús. Entonces, ¿qué concluimos de este tema del primer milagro de Jesús, del último milagro de Jesús, del primer milagro después de fallecido, de la oreja cortada, del sanamiento, del nombre de Malco? Mire, que ante la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. Lo que tenía que quedar importante quedó escrito en la palabra de Dios. Ahora, referente a decir, muchos dirán, pero bueno, este Malco, al ver que le sanaron la oreja, que Jesús le sanó la oreja, ¿se convirtió o no se convirtió? Sería una pregunta muy importante que nos hiciéramos, ¿verdad? ¿Se convirtió o no se convirtió? No lo sabemos. Cualquier cosa que se diga al respecto ya serían especulaciones. ¿Por qué especulaciones? Porque la palabra de Dios no dice Malco a raíz del sanamiento de su oreja por Jesús se convirtió, ni dice o no, no se convirtió, ¿verdad? Entonces, como son especulaciones, eso no es palabra de Dios. Recordemos una cosa muy importante. Los comentarios que hay en la parte baja de algunas sagradas Biblias, algunos libros bíblicos, en su parte de abajo hay muchos comentarios, por ejemplo, en la Reina Valera, que es la de los protestantes, ¿verdad? Esos comentarios que están abajo no son palabra de Dios. Acuérdense de eso. Lo que está como comentario no es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, ¿se convirtió o no se convirtió? Dejémoslo como lección. Supongamos, Malco se convirtió cuando fue sanada su oreja por Jesús y dijo, no, en verdad este hombre sí es el Hijo de Dios, ¿verdad? Milagro tan grande que hizo de volverme la oreja, de sanarme mi oreja, ¿verdad? Posiblemente pudo haberse convertido una persona con un corazón noble, más del lado de Dios, pues seguramente se convertiría, ¿verdad? Pero bueno, también vamos al hecho de que tal vez no se convirtió, porque hay gente dura de corazón, ¿verdad? Como hay mucha gente dura de corazón en este momento, la gente gnóstica, los ateos completos, los que no, o los tibios. En este momento hay mucha gente tibia, que no está ni aquí ni allá, ¿verdad? Entonces, no se convirtió, sencillamente Malco se puede decir, no se convirtió, él continuó, pasó por desapercibido el milagro que hizo Jesús en su cuerpo, ¿verdad? Pero entonces, pues eso ya es cuestión de especulación, pero nos sirve para nosotros saber que en estas cuatro citas bíblicas está muy claro quién era Jesús. Ahí no hay duda, yo soy. Jesús se identificó, yo soy, y yo soy el Dios. Identificación hecha por Dios mismo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, si tú no creías, empieza a creer. Empieza a creer la grandeza de Dios en este mundo. Empieza a creer el poder de Dios en este mundo. No esperes a que Dios te demuestre su poder, porque cuando Dios demuestra, cuando Dios, tú eres una persona tan dura de corazón que no te conviertes, Dios quiere convertirte y lo hace. Pero ¿qué significa esa conversión? Una conversión dada por Dios trae mucho dolor. Vas a llorar mucho, lo que tal vez nunca habías llorado en tu vida, lo vas a lograr en el momento en que logras una conversión. Pero si el llorar significa conversión, es lo mejor que le puede pasar a uno, ¿verdad? Entonces, que nos sirva de lección algo del video que hoy estoy exponiéndoles a ustedes, ¿verdad? Pero también quiero aprovechar este video por lo siguiente. Ya como despedida, ya muchos saben que en este fin de semana, empezando ahorita, abril 28 del 2023, 28, 29 y 30, ya está en este momento realizándose un congreso en alguna ciudad en Estados Unidos, no importa en dónde.
Lo que importa es que se está realizando un congreso, el más grande congreso en muchos años de estas entidades satánicas. Se está realizando ese congreso. Imaginen la cantidad de almas perdidas que están ya yendo a ese congreso, ¿cierto? Almas perdidas y las que posiblemente se van a llevar. ¿Por qué? Porque hay muchas almas tibias que no están ni acá ni allá. Entonces, esas almas son muy fáciles de llegar a que ser parte de esas entidades que van a realizar, que están realizando ese congreso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se contrarresta lo malo con lo bueno? ¿Qué es lo bueno en este momento? Orar. Si no, no podemos hacer nada más, sino orar y orar y orar. Mucha oración, empezando ahorita mismo. Y una oración que debemos hacer desde ya es empezar a orar con el Santo Rosario, porque recordemos que la Santísima Virgen es lo peor para Satanás. Él no puede escuchar hablar de la Santísima Virgen y menos del Santísimo Rosario. Para él el arma más poderosa es el Santo Rosario. Entonces, contrarrestemos empezando ahorita ya una, dos, tres o cuatro o cinco veces, todas las veces que tú puedas en el día, rezar el Santo Rosario para pedir por las almas que están participando de ese congreso, es bueno que lo hagas. Te sirve a ti también para tu alma, ¿sí? Rezar por las almas de los que van a participar en ese congreso diabólico. Y al mismo tiempo se está rezando por las almas que están participando allá, por las almas tibias para que no caigan allá y también por todas las almas nuestras para que la Santísima Virgen con su intercesión nos salve, que Jesús nos salve de toda la maldad que va a salir de ese congreso, porque de un congreso así no pueden salir sino cosas malas, ¿verdad? Cosas diabólicas. Entonces, oremos, oremos, 3 días de mucha oración y llamemos a las personas que más conocemos a nuestro alrededor a exponerles que debemos de orar, debemos hacer una oración universal, porque eso que se va a desarrollar allí en Estados Unidos va a tener consecuencias mundiales. Eso sí, no lo duden. Consecuencias mundiales, que con lo único que se puede contrarrestar, les repito, es con la oración. Entonces, no es más por el momento. Por favor, mucha oración. Suscríbanse, comparta o dedito arriba. Las 3 cosas son gratis, no tienen ningún costo para usted, no le afecta nada. En cambio, eso ayuda a evangelizar. Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche. Depende de donde se encuentren. Que Dios me los bendiga. Muchas bendiciones.